Muy buenos días y os bendigo en el nombre de Jesucristo y bienvenido a este culto de 24 de mayo, que podamos juntos celebrar este culto devocional y que podamos realmente de todo nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestra alma, rendirla a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Dice la palabra de Dios, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Sino que podamos adorarle, bendecirle, darle nuestra adoración al único que se lo merece, que es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar y a implorar la presencia del Señor para que el Señor bendiga este culto, sea dirigido por Él, y que podamos juntos adorar a nuestro Dios como Él quiere y Él desea. Amén. Vamos a orar y a poner este culto delante del Señor. Padre, tú eres un Dios bueno y lleno de misericordia. Te damos las gracias porque tú nos permites darte este culto de celebración, de adoración, este culto, Señor, que te dé, Señor, a ti toda la gloria, la honra y el honor. No podemos dejar de proclamar lo que hemos visto y lo que hemos oído en nombre de Jesucristo. Señor, que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad en este lugar, pero también las personas que nos escuchan. Que podamos ser llenos de tu Espíritu, dirigidos por tu Espíritu Santo. Que podamos hacer lo que otros no hacen, ir donde otros no van. Señor, que tú bendiga la alabanza y bendiga la palabra, Señor, que hay en mi corazón, que tú has puesto, Señor, para tu pueblo en este día. Quebramos el poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo. Y sobre todas las cosas, que podamos escuchar la voz de Dios. Señor, queremos, Señor, escucharte a ti. Queremos ver cómo tú sigues obrando en nuestras vidas. Y que podamos ser agradecidos, hijos agradecidos delante de ti. Gracias por la salvación y gracias porque podemos darte culto devocional a ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a la alabanza. Quien rompe el poder
Qué bueno es poder alabar y bendecir el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a ir a Hechos 9, los versículos del 10 al 15. Hechos 9, del 10 al 15. Y el título es Lo que nadie puede hacer. Son las personas que Dios va a utilizar. Amén. Hechos 9, del 10 al 15 dice así. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, al que el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. Amén. El mensaje del jueves nos decía el Señor en el título, un lugar que nadie puede ir. Estamos hablando de Hechos 8, del 4 al 8 de la vida de Felipe, y era un lugar donde nadie podía ir. Pero vemos que Dios mandó a Felipe. Y hoy vamos a ver la cosa que nadie más puede hacer, sino habla de que nadie puede hacer. Dios hace que hagamos esto. Vivimos en una época que no es fácil vivir. Hay muchos obstáculos en la vida, hay muchos problemas en la vida, y lo primero que yo veo en estos problemas es en la familia. Estaba escuchando en estos días en la tele, ¿no?, de que cuánta gente se estaba divorciando. Dice que hay una saturación de la gente que se quiere divorciar. Si nosotros vemos y escuchamos lo que Juan Calvino, el reformador de Ginebra, dijo, él dijo, conforme a lo que estaba estudiando en la Biblia, dice que el ser humano está totalmente depravado. ¿Qué significa esto? Que el ser humano, por el pecado, por estar separado de Dios, está viciado, está pervertido, es un adúltero, y todo fue por el resultado de la caída de Adán. Cuando el ser humano cae en pecado, vemos que todas las personas están afectadas, están muertas espiritualmente. Y dice la palabra que está muerta espiritualmente en sus delitos y pecados. Vemos que el ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo. Si usted ha escuchado de que uno tiene que salvarse por las buenas obras, yo lo siento en mi corazón, pero usted ha sido engañado. Por buenas obras uno no se va a salvar. Hay que hacer buenas obras, sí, pero dentro del Evangelio, dentro de Cristo. Pero si uno piensa que tiene que hacer buenas obras para salvarse, la Biblia no dice eso. Porque todos estamos apartados de Dios, todos estamos en pecado. En Génesis 6:5 nos dice la palabra de Dios que el Señor vio que era mucho la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo, siempre para hacer el mal. Así es el ser humano. Dice que desde el corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los robos, los malos deseos. En Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. Nadie es capaz de conocerlo, el profundo de su maldad. Nosotros hacemos así, y hacemos así de corazón, que está bien, pero si nuestro corazón no es cambiado por un corazón de carne, por un corazón del Evangelio, vamos a tener un corazón, como dice aquí, engañoso y perverso. Ahora, ¿quién lo comprenderá? ¿O quién lo conocerá este corazón? Solamente el único que lo puede conocer y lo sabe es Dios. Dios es el único que lo puede cambiar. Si Dios no cambia nuestro corazón, vamos a tener un corazón duro. Por eso el ser humano nunca por él mismo puede salvarse. Por eso Dios mandó a Cristo. Porque la única forma de que nos podamos salvar es con Cristo. Cristo murió por nuestros pecados.
Cristo en esa cruz dijo: consumado es. Por amor a usted y a mí, Dios murió y dio su vida para salvarnos. Amén. Solo creyendo en Cristo, solo arrepintiéndonos de nuestros pecados podemos ser salvos. Por eso Juan Calvino, habló de la gracia irresistible. Esa gracia que no nos merecemos, esa gracia que tenemos por fe en Cristo, que nos da la salvación. Esa gracia que es la salvación eterna. Y también habló Juan Calvino sobre la perseverancia de los santos. ¿Qué significa? Que hasta el final, cuando uno es salvo, siempre va a ser salvo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que seamos fuertes y tengamos la seguridad de que tenemos la salvación garantizada cuando estamos dentro de Cristo. Aleluya, amén. Tenemos que tener eso claro. Ahora debemos de ver 5 épocas que nos habla la Biblia. Tenemos que ver la corriente de la palabra, y si no entendemos esto, vamos a tener problemas. La primera época nos habla de la época original. Fue la época que Dios llamó a 4 personas y una de ellas fue Abraham. En Génesis 12, del 1 a 3, cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo: bendeciré a los que te bendigan, y el que te maldijere, le maldeciré. En ti será bendita toda la familia de la tierra. Y así fue. Esto es una promesa que sigue en el día de hoy. Somos fuente de bendición. Dios le habló claramente a Abraham. Y Abraham pasó esta palabra a Isaac. Isaac tomó esta palabra y fue bendecido 100 veces más, como nos habla en Génesis 26:12. Cosechó, recogió 100 por 1. Dios bendijo a Isaac. Pero vemos que Isaac le dio la palabra a Jacob. Génesis 32:28. Y se convirtió en Israel. Le cambió Dios el nombre. Y vemos que Jacob le dio la palabra a José. Y José recibió la palabra y llegó al faraón. Vemos en Génesis 41:38 que se convirtió en el segundo de Egipto. Dios lo guió perfectamente a José. Luego, ¿qué vemos en esta época? Que se perdió la palabra de Dios. Y vemos la segunda época. Dios abrió la segunda época de la restauración. Vemos lo original, cómo se perdió la palabra, y vemos que Dios restaura esta época. ¿Por qué? Porque se perdió la palabra de Dios, se perdió la corriente de la palabra de Dios. Y luego Dios usó a 7 personas. La primera persona que Dios usó fue a Jocabed, que fue la madre de Moisés. Lo vemos en el libro de Éxodo. Cómo Jocabed, la madre de Moisés, le dio la palabra a Moisés cuando él era pequeño. Vemos la segunda persona, cómo Dios usó a Jetro, cómo le ayudó a Moisés. Lo vemos en Éxodo 2, en Éxodo 18. Pero también Dios usó a Moisés. Y lo vemos en todo el libro de Éxodo, desde que Dios lo llama en Éxodo 2 hasta en Deuteronomio 34. Dios utilizó a Moisés ante el faraón. Pero luego también usó a Aarón y ayudó a Moisés ante el faraón. Y luego esta palabra también la recibió Josué. En Josué 1, Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. No te apartes de esta palabra, de este pacto que yo te doy. Como se lo dio también a Moisés, a José, a Abraham. Y vemos también que la recibió también Caleb. Lo vemos en Números 13, cuando están los 12 espías. Y vemos en Josué 14 cómo Dios usa a Caleb. Pero también vemos a Rahab, esa prostituta, que en Josué 2 Dios la usa para ayudar a los espías. Si seguimos la palabra de Dios, no vamos a tener que preocuparnos. Amén. La tercera época fue la época del cumplimiento. Vemos que desapareció otra vez la palabra de Dios, el Evangelio, y hubo sufrimiento. Y Dios usó a 4 personas. La primera persona que Dios usó fue a Ana. El primer libro de Samuel, capítulo 1 y 2, vemos que con la oración de Ana, esa oración correcta delante de Dios, que no era una oración para su marido, sino una oración que le llegó al corazón de Dios conforme a lo que Dios deseaba, vemos que le dio a Samuel. Era estéril y Dios le dio a Samuel uno de los mayores profetas.
Luego Dios usó a Elí, en primer libro de Samuel 3, y ayudó a Samuel a oír la voz de Dios. Vemos que Samuel dice que estaba al lado de la palabra de Dios, siempre estaba pegado a la palabra de Dios. Vemos que Dios usó a Samuel, en primer libro de Samuel 3, 19-20, dice que el Señor estaba con Samuel y no dejó de cumplir ninguna de sus palabras. Todo lo que Samuel oraba a Dios, Dios lo cumplía. Vemos que luego Dios usó a David, primer libro de Samuel 16-13, dice: David, desde aquel día o desde aquel momento, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él. ¿Qué nos dice aquí? Que desde aquel día Samuel le transmitió la palabra a David. Amén. Pero luego vemos la cuarta época, la época de la conquista. Vemos que desapareció otra vez el Evangelio. Y Dios usó a 5 personas para la conquista. ¿Cuál fue la primera persona que Dios usó? Elías. Primer libro de Reyes 17, predijo una sequía. Vemos el fuego de Dios que mandó a Elías con esos 480 profetas de Baal. Y cómo conquistó Elías también ese terreno que habían quitado al pueblo de Israel. Vemos que luego también en la conquista Dios usó a Eliseo. Primer libro de Reyes 19, Dios llamó a Eliseo. Vemos también a Ardía, en primer libro de Reyes 18, cómo Ardía ayudó a esos 100 profetas con agua y pan y lo metió en una cueva. Vemos también cómo Dios usó a la tsunamita, el segundo libro de Reyes 4, cómo ayudó al profeta Eliseo. Y vemos también en esa conquista cómo Dios, con la viuda de Sarepta, en primer libro de Reyes 17, esta viuda también ayudó a Elías. Vemos que estas 5 personas, sin luchar, ganaron. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que veamos cómo Dios sigue obrando en el día de hoy. Vemos también en Babilonia, en Israel, cómo estaba en cautiva y Israel estaba en sufrimiento. Y vemos cómo Satanás lo que más desea es que desaparezca el Evangelio. Porque Satanás lo único que teme es el Evangelio, lo único que teme es a Cristo. Y la quinta época es la época de la finalización. En esta época Jesús dijo en la cruz: consumado es. Juan 19:30, todo está hecho, todo está consumado, todo está pagado. Debemos de empezar de nuevo en Cristo, porque todo se ha terminado en Cristo. Tu pasado, tu presente, tu futuro ya está consumado. Si tienen problemas, ya está consumado en Cristo. Cristo dijo: consumado es. Ahora vemos en Romanos 16 cómo más de 30 personas que entendieron esta corriente de la palabra, esta palabra que fue transmitida, cómo conquistaron el mundo. Debemos de ver el camino que Dios nos da. Amén. Ahora Dios dice que hagamos lo que nadie puede hacer y vayamos donde nadie puede ir. Amén. Lo primero que tenemos que ver en esta mañana es la preparación de Dios, sino el pasado. Dios lo tiene todo preparado. Cuando Dios nos llama, porque ya lo tiene todo preparado. Tenemos simplemente que creerlo. Vemos en Hechos 9, del 1 al 9, os recomiendo que le podáis leer Hechos 9, del 1 al 15, ¿vale? Cómo Pablo se convierte a Cristo de verdad, cómo Cristo viene a su encuentro. Pero vemos en Hechos 9, del 1 al 9, vemos que Saulo se encontró con Jesús en el camino de Damasco. Y vemos en el versículo 3, dice que una luz venía del cielo y brilló a su alrededor. Vemos en el versículo 4 que oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vemos que Saulo se desmayó por esa luz, por ese resplandor. Vemos que se arrodilló delante de Jesús y cambió su dirección. Se convirtió en que él era perseguidor, ahora se convierte en ser perseguido, porque predicaba el Evangelio. Sino el Evangelio, esa luz que estamos hablando, que es Cristo, transforma vida. Si nosotros somos creyentes, tiene que haber una transformación. El Evangelio transforma ese corazón de maldad en un corazón de carne, en un corazón que le sirve al Señor. En Hechos 9:10 dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en visión a Ananías. ¿Y qué le dijo? Que fuera a ver a Pablo, que estaba orando en una casa.
Y vemos que Dios preparó a Ananías, que era un verdadero discípulo en ese momento. Tenemos que ser esa clase de discípulos. Tenemos que ser personas que realmente demos todo al Señor, que seamos obedientes como fue Ananías. Si nosotros estamos preparados por Dios y la iglesia está preparada por Dios, Dios nos dará verdaderos discípulos como ¿qué? Como Ananías, como Pablo, como Pedro, como Lidia, como Débora. Tenemos que realmente ser discípulos, que Dios mandará discípulos a nuestras vidas. En Hechos 9:15 dice: ve, porque escogido es este hombre para que hable de mí a la gente, a otras naciones, a sus reyes y a los israelitas. Sino Dios llamó a Pablo a hacer lo que nadie podía hacer. Él iba a llevar el evangelio a todo el mundo. Dice que instrumento escogido es este, para hacer lo que nadie más puede hacer. Hay cosas que usted o yo tenemos que hacer que no va a poder hacer nadie más. Somos instrumentos en sus manos, escogidos por Dios. Pablo fue seleccionado, nosotros también somos seleccionados para hacer lo que nadie más puede hacer. Sino aquí Pablo recibió su llamado celestial. Amén. Lo segundo es el inicio o el comienzo de Dios. Si nos estamos hablando de hoy. En Hechos 11:19 dice que después de la muerte de Esteban comenzó la persecución a los creyentes, por los que algunos tuvieron que ir a Fenicia, a Chipre, a Antioquía, y aquí aparece la iglesia de Antioquía. Dios preparó este tiempo a esta iglesia, una iglesia de ejemplar, una iglesia que tenemos que ser como esta iglesia de Antioquía, lo que habían sido esparcidos por causa de Esteban, iban predicando el evangelio. Lo sigo diciendo, ¿qué tiene que hacer el Señor para que prediquemos el evangelio? ¿Una persecución? Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que recibamos bien la guía del Espíritu y podamos predicar el evangelio. La iglesia de Antioquía fue una iglesia representativa. Nosotros tenemos que ser una iglesia así. Fue una iglesia ejemplar, tenemos que ser así. Estaban unidos, eran uno en Cristo Jesús. La iglesia de Antioquía recibió grandes respuestas. Vemos que la iglesia de Jerusalén se quedó con la religión, con el legalismo, pero la iglesia de Antioquía fue una iglesia que Dios usó. Amén. En Hechos 11, 20 al 21, dice que antes se hacía el evangelismo, pero ahora hacían las misiones. Vemos que el evangelio llegó a los griegos. ¿Qué significa eso? Que Dios estaba abriendo las puertas de las misiones. Y dice que la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó en el Señor. Cuando nosotros nos enfocamos en las misiones, en el evangelismo, vamos a ver lo que dice aquí, la mano del Señor está con nosotros y vamos a ver grandes multitudes que creerán realmente en el Señor. Amén. En Hechos 11, 23 dice que veían la gracia de Dios. Y Pablo y Bernabé aconsejó a todos con un corazón firme que perseverarán fieles al Señor. Os bendigo en el nombre de Jesucristo por todo lo que está pasando, que estemos firmes, permaneciendo fieles a la obra del Señor. Es verdad que no se ve la gracia de Dios, pero se puede palpar cuando vemos a los creyentes, a la iglesia, ¿no? Como la gracia de Dios está en nuestras vidas. A mí lo que más deseo es que podamos, allá donde vayamos, que la gente vea la gracia de Dios. Que la gente vea la iglesia de Mislata, cómo la gracia de Dios está con nosotros. Amén. En Hechos 11:26 dice que se levantó una gran multitud y fue la primera vez que nos llamaron cristianos. Dice que se levantó muchos discípulos y ocurrió algo asombroso. ¿Qué ocurrió? Que se levantaron muchos discípulos. ¿Y esto quién lo hace? Esto lo hace Dios. En Hechos 11, 28, 30 dice que había muchas dificultades, pero la iglesia de Antioquía fue bendecida por Dios. Dice que cogieron las ofrendas y las mandaron a Jerusalén. Y Dios obró así. ¿Por qué obró? Porque tenían que hacer la evangelización del mundo. Amén. Cuando nosotros estamos enfocados a la evangelización del mundo, Dios nos dará esa economía de la luz que tiene para hacer las misiones, para hacer la evangelización y levantar a la próxima generación. Lo tercero es la guía del Espíritu Santo, la guía de Dios
en nuestras vidas, sino en el futuro. Dios nos guía en estos momentos. El que empezó la buena obra la va a terminar en Cristo Jesús. Nos guía en el futuro. Tenemos que tener una vida de fe, así como tuvo la iglesia de Antioquía. Hechos 13:1 dice: en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Dice que Dios seleccionó a los obreros que iba a utilizar. Por eso debemos de orar y levantar obreros que Dios utilice, obreros, como hemos estado viendo las semanas anteriores, obreros llenos del Espíritu, llenos de fe, llenos de buen testimonio, de sabiduría. ¿Qué vemos aquí? El primer viaje misionero. En Hechos 13:2 dice que un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando al Señor, el Espíritu Santo dijo. ¿Qué vemos aquí? Que el Espíritu Santo es una persona que habla, que tiene sentimiento. En Hechos 8, también con Felipe, cuando lo manda al desierto, le dijo el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo nos habla. ¿Y cómo nos habla? Con la palabra de Dios. Dijo el Espíritu Santo: separarme a Bernabé y a Saulo para el trabajo o la obra el cual los he llamado. Mientras ayunaba y oraba, el Espíritu Santo le mostró lo que tenían que hacer. Fueron llamados a la obra misionera. Amén. Dios nos llama para la obra misionera. Fue el Espíritu Santo que los llamó al ministerio. El Espíritu Santo nos capacita, nos guía, nos da el poder para el ministerio. En Hechos 13:3 dice que después de ayunar y orar, le impusieron las manos sobre ellos y lo enviaron. Vemos el trabajo de grupo, cómo estaban unidos. Fueron al campo misionero, ahí donde tenemos que ir. Si vamos al campo misionero, eso es todo. La iglesia envió a Pablo y a Bernabé, pero era el plan de Dios. Debemos de ver que el Espíritu Santo lo guió perfectamente. Fueron a sitios claves, sitios donde alcanzaron a mucha gente con el Evangelio. Fueron a la sinagoga, hablaron a los judíos con esperanza de que ellos pudieran ver a Cristo, el Mesías prometido. Debemos de ver que años antes vemos cómo el Señor había revelado a Saulo por medio de Ananías que él iba a ser enviado a las misiones. Lo vemos en el versículo 15 que hemos leído, que dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Esta revelación vino a través del discípulo Ananías. Su misión era llevar el Evangelio hasta el último rincón del mundo. Amén. Conclusión: que hagamos lo que nadie pueda hacer. Solamente hay cosas que usted tiene que hacer y hay cosas que yo tengo que hacer. Dios ha preparado todo, lo tiene todo preparado. Solamente necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Debemos de estar centrados en la palabra y luego veremos cómo Dios obra haciendo milagros. Debemos de pensar dónde me tengo que concentrar. Nos concentramos en tantas cosas, pero tenemos que concentrarnos realmente en la palabra de Dios. Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está haciendo su obra. Ellos trabajan para la salvación. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que estemos concentrados realmente en Dios. Dios está obrando en el día de hoy, en estos momentos. Debemos de concentrarnos en la identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los hijos de Dios. Y también tenemos que centrarnos en nuestra autoridad. Dios nos ha dado una autoridad. Usen la autoridad en el nombre de Jesucristo. Si nos concentramos en la palabra, ¿qué va a venir? Va a venir respaldo del trono de los cielos en nuestras vidas y va a venir ese poder, ese evangelio, que la oscuridad se va a quebrar y va a ser atada en el nombre de Jesucristo. Debemos de tomar la palabra precisa y concentrarnos ahí. Y confirmar hoy, ¿qué estoy hablando? Tenemos que confirmar todos los días la palabra de Dios, la oración y el evangelismo que hacemos diariamente. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que veamos en esta semana cómo Dios sigue obrando en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor,
a ver estas 5 épocas, Señor, que hemos estado viendo. Que veamos esa época original, esa época de la restauración, esa época del cumplimiento, esa época de la conquista y esa época que ya se ha finalizado todo en Cristo. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y el infinito amor de nuestro Padre Celestial, que nos ama eternamente antes de la fundación del mundo, y que la llenura de tu Espíritu Santo nos guíe en toda nuestra vida, en toda esta semana, hasta el domingo que viene. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor os siga bendiciendo.